Veámoslo así, para entender primero. Si yo tengo un recipiente con agua, le agrego una sal cloruro de sodio, ¿sí? El soluto es la sal y el agua es el disolvente. ¿Qué formé? Una solución. Una solución. Y si usted toma en casa un vasito con agua y le agrega un poquito de sal y lo agita y lo mira, va a ver algo limpio. Eso se llama equilibrio homogéneo. Una solución homogénea. Donde usted no distingue los solutos, no los va a distinguir. Eso es lo que nosotros conocemos. Químicamente, en colegio, a ustedes le enseñaron que la expresión de la concentración de esa solución se le da en unidades físicas y en unidades químicas. Vale decir, para que entendamos, si yo agarro otro vaso con agua, aquí le agregué una cucharilla, en el otro le agrego 2 cucharillas. Obviamente que si usted lo prueba, usted va a decir, el vaso 2 es más dulce que el vaso 1, ¿no es? O va a decir, el vaso 2 es más concentrado que el vaso 1. Muy bien. Pero en laboratorio, químico, bioquímico, lo que usted quiera, nada nos echamos a la boca. Nada. Entonces, yo no puedo agarrar y andar con las soluciones más salado, más concentrado, menos concentrado. No se puede. Entonces, se establecen unidades de concentración. Las unidades de concentración son físicas y son químicas para todas las soluciones. ¿Se acuerdan en colegio esto? Porcentaje, masa, o peso en peso también, algunos lo han visto así. Porcentaje, peso en peso, eso es 1, 2, porcentaje, masa, volumen o peso en volumen. Y otro muy común es ppm, lo van a escuchar, partes por millón. Esas son unidades físicas de concentración. Unidades químicas que han escuchado. Molaridad, la más común. Molaridad, normalidad. Normalidad, muy bien. Si nosotros nos venimos a tratar de entender qué significa ese porcentaje, peso en peso, masa, es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes van a tener, si es masa, al 5%, masa, pongámosle de cloruro de sodio, esto no es más que 5 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de solución. Si a mí me dicen, esta solución es 5% masa, me está diciendo que hay 5 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de solución. ¿Listo? Si a mí me dicen 5% masa o 8 o 3% masa volumen de cloruro de sodio, me están diciendo 3 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de solución. ¿Está bien? Eso es por definición. Gramos de soluto en 100 gramos de solución en 100 ml de solución. Y si me dicen partes por millón, es miligramos de soluto sobre litro de solución. 10 partes por millón por 10 ppm, 10 miligramos de calcio en 1 litro de solución. Esas son las unidades de concentración. Y si usted me dice, ay, ¿para qué yo necesito esto? ¿Cuándo voy a ver esto? Le dicen solución de dextrosa al 10%, al 20%, al 30% masa volumen. Esta es la parte fea que nos toca a nosotros, por ejemplo.
Después ya ustedes llegan a farmacología y empiezan a ver la parte que les gusta. ¿Para qué yo utilizo una solución de dextrosa al 10, al 20, al 30? ¿Para qué utilizo una solución de cloruro de sodio al 3%, al 5%? Ah, pero han tenido que pasar por acá para entender qué significa eso, porque no es aprenderse en memoria, 3, 10, 5, pero ¿qué significa eso? Pues se le está diciendo una solución de dextrosa al 10%, ¿qué? Que por cada, si es masa volumen, por cada 100 ml de ese suero de dextrosa hay 10 gramos de dextrosa. ¿Está bien? Por cada. ¿Qué quiere decir 10? Entonces, 10% masa volumen, que hay 10 gramos de dextrosa por cada 100 ml de solución. Para que usted tenga una idea. Está diciendo en otras palabras, usted está introduciendo a su paciente por vía endovenosa. Por cada 100 ml le está entrando 10 gramos de dextrosa. Y si fuera el 20, por cada 100 ml, 20 gramos de dextrosa. Por cada 30, 30 gramos de dextrosa en 100 ml. ¿Está claro? Cuando a mí me dicen solución fisiológica, la famosa solución fisiológica, al 0,9% masa volumen de cloruro de sodio, ¿qué me está diciendo? Por cada 100 ml de cada solución hay 0,9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 ml de solución. Es decir, a su paciente, por cada 100 ml que le está entrando a su cuerpo, usted le está introduciendo 0,9 gramos de cloruro de sodio. ¿Bien? Esas son unidades físicas y esa es su aplicación. Entonces, que cuando usted llegue a farmacología y le digan, la solución fisiológica al 0,9, usted va a encontrar una al 3% ligeramente hipertónica. ¿Qué quiere decir hipertónica? Lo vamos a ver, ligeramente concentrado. O hipotónico quiere decir diluido. Usted sepa qué es lo que significa ese porcentaje. Muy bien, esta es una unidad de concentración. Vamos a la otra. Molaridad. La molaridad, ¿alguien se acuerda del colegio? ¿Qué era? ¿Qué es la molaridad? ¿Nada? En el colegio nos enseñaron mole de soluto por litro de solución. La molaridad, mole de soluto sobre kilogramo de solvente. La normalidad, miliequivalente gramo sobre litro o equivalente gramo sobre litro de solución. ¿Okay? Usted me dirá, ¿acaso vamos a hacer cálculo con eso? ¿Nos va a pedir preparar una solución, ser uno normal, ser uno molar? No. Esto se lo doy por lo siguiente. Esas son unidades químicas que se las enseñaron en el colegio, que lo han visto para empezar a la universidad, etc. ¿Y por qué? Si usted en un momento hacen química, ¿no ve? Para ingresar a medicina. Sí, ¿no ve? No estoy errada. Y si usted se pregunta, ¿y por qué nos exigen esas cosas? Le explicamos bien. Bueno, hasta aquí, lo que pasa cuando tengo un soluto y un solvente. ¿Qué pasa ahora si yo agarro un vaso con agua? ¿Está bien? Agarro un vaso con agua, imagínense, y le agrego cloruro de sodio, le agrego sacarosa, le agrego clara de huevo,
le agrego almidón. ¿Está ahí? Lo agito. ¿Solución de qué es? ¿Qué solución? ¿Cuál es el soluto? En el de acá la teníamos claro. Soluto, cloruro de sodio. Y acá miren, 1, 2, 3, 4. Solvente agua, solvente agua. Yo le estoy agregando todo eso. ¿Cuál es el soluto? Sumario. Sumario. No es uno solo. Entonces viene acá la interrogante. Cuando nosotros hablamos de célula y hablamos de líquido intracelular y el líquido extracelular, aquí yo tengo agua, ya lo hemos visto, ¿no ves? Hicimos la distribución, la cantidad de agua que hay dentro, fuera, etc. Aquí tengo agua. Pero, ¿qué tengo acá afuera? ¿Qué tengo acá adentro? Acá afuera, ¿qué se diga? Adentro igual. Son adentro potasio, bicarbonato, fosfato, afuera agua, sodio, cloruro, proteínas. Pero yo tengo que hablar de concentración acá. De una concentración, y acá adentro también hay concentración. ¿Sí o no ves? Si yo estoy agregando un montón de cosas en agua, hay una dada concentración. Entonces usted me dirá, ¿así? No. Porque esto me dice gramos de soluto sobre tanto de agua. ¿Así? Pero acá dice moles de ¿qué? De soluto. No dice moles de solutos. Soluto 1, soluto 2, soluto 3, no. Pero yo tengo que hablar de concentración cuando hablo del medio interno, porque eso me va a definir si mi célula aumenta su turgencia o disminuye su turgencia. Eso me va a definir un medio hipotónico, isotónico, hipertónico. Entonces, ¿cómo se decidió llamarlo? Dijeron, no le llamemos soluto, porque son varias cosas. Cada partícula de esa finalmente se va a llamar osmol. A todas las partículas que ejercen una dada presión o que están disueltas les vamos a llamar osmol. Y en unidad más pequeña le vamos a llamar miliosmol. ¿Por qué? Porque son en unidad más pequeña, los mil de los mol. Muy bien, todas esas partículas se llamarán osmol. Muy bien, vamos a la unidad de concentración ahora. Vamos a tomar, dijeron, dos concentraciones de las conocidas. Llamaremos osmolaridad. Llamaremos osmolaridad a los miliosmoles disueltos en litro de solución. Llamaremos osmolaridad ahora ¿a qué? Como no borra, realmente. Voy a pegar esta pizarra y ahora. Llamaremos osmolaridad a los miliosmoles
por kilogramo de solvente. Y esos dos son los términos ahora que se manejan para hablar la concentración del medio interno. Ya no diremos molaridad, porque es soluto. Y estos osmoles son los que tienen una participación activa en la presión osmótica. Mientras mayor sea, obviamente, la cantidad de partículas disueltas, mayor va a ser la presión que ejerzan alrededor de la membrana plasmática. Y obligarán al agua que vaya de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. ¿Y de qué va a depender ese desplazamiento de agua? Va a depender de la concentración o la osmolaridad u osmolaridad. Y de ahí viene el hecho de que los términos no son iguales. La bibliografía les menciona, comúnmente dice, tenemos la tendencia de hablar osmolaridad y osmolaridad lo mismo, que son lo mismo. No es lo mismo, fíjense, uno es sobre litro de solución y el otro es sobre kilogramo de solvente. Ahora, ¿qué pasaría? Y eso lo explican, entonces dicen, ¿qué pasaría si aquí la concentración o la osmolaridad está elevada? ¿De dónde a dónde se desplazaría el agua? ¿Ah? ¿De dónde a dónde? Si afuera está concentrado, ¿hacia dónde se desplaza el agua? A ver, si su sopa está salada, ¿qué hace? ¿Le aumenta más sal o le aumenta agua? Agua. Entonces, ¿qué va a hacer el agua si el líquido extracelular está concentrado? Va a empezar a salir agua de la célula hacia afuera para diluirlo. Finalmente, vamos a llegar al equilibrio a expensas de ¿qué? De una deshidratación celular, porque el agua empieza a salir, la célula pierde su tonicidad y se deshidrata. Eso es lo que suele pasar en muchos casos, cuando la glucosa alcanza valores altos en el líquido extracelular. Entonces tenemos que nuestro paciente diabético tiene una deshidratación celular debido a la gran salida de agua de dentro de la célula hacia afuera. Ahora al revés, ¿qué pasaría si esto se diluye? Ahora, aquí adentro está más concentrado. ¿Qué va a pasar entonces? Y acá está diluido, o lo que se llamaría un medio hipotónico. Nos entendemos con los términos hipotónico, hipertónico, isotónico. Isotónico igual concentración, hipotónico diluido, hipertónico concentrado. Muy bien. Dentro de la célula está altamente concentrado. El desplazamiento de agua, ¿de dónde a dónde? De afuera hacia adentro. ¿Cómo se va a restablecer el equilibrio ahora? Se va a restablecer por el aumento de la turgencia de la célula. Una hipotonicidad afuera va a llevar a que la célula, en este caso, se hinche, aumenta su turgencia. Se nos expresa, o lo que se dice de alguna manera, si la concentración del líquido extracelular es hipotónico con relación a la célula, yo tengo aumento de la turgencia celular. Si el líquido extracelular es hipertónico con relación a la célula, yo voy a tener una disminución de la turgencia celular.
Si la concentración de líquido extracelular es igual a la de líquido intracelular, yo tengo un equilibrio, porque estoy frente a un medio isotónico. Eso hay que tener en cuenta cuando yo le invito a mi paciente por vía endovenosa soluciones isotónica, hipotónica e hipertónica. Por eso jamás voy a meter por vena de mi paciente solo agua. ¿Qué pasaría si solamente introduzco agua? Se equilibra los minerales, sodio. Ya, se diluye. ¿Qué pasaría con la célula? ¿Qué le pasaría? Revienta. 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 Porque aquí solo hay agua. Usted está metiendo gran cantidad de agua. Esta va a entrar dentro de la célula. Finalmente la célula va a estar tan grande que revienta. Eso se llama hemólisis. Y es lo que vamos a hacer en práctica de laboratorio. Cuando usted coloque un glóbulo rojo en medio de agua, va a observar al microscopio que muchos se agrandan y finalmente hay algunos que están reventados. Al revés, cuando usted coloque en medio de una solución saturada de cloruro de sodio, va a ver que los glóbulos rojos se hacen chiquititos. Finalmente se hacen como una uva pasa, así bien pegadito. Eso se llama plasmólisis. Entonces la plasmólisis se presenta en medio hipertónico, la hemólisis se presenta en medio hipotónico y en el equilibrio, en un isotónico, no hay alteración de la turgencia celular. Porque el agua, igual cantidad de agua entra, igual cantidad de agua sale. ¿Está entendido entonces las concentraciones? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esto lo ven en fisio también. Está pura, ¿no ves? Química pura. Es como que usted diga, ay, vine a una clase de bioquímica y me sale el término osmol. ¿Vamos? ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Ya. Inyectar, porque cuando me pongo a escribir se me va. ¿Vimos o no vimos esto? Sí. A ver, rápido. La distribución de las moléculas de agua en el organismo depende de dos grandes cosas, fuerza hidrostática y osmótica. Cuando usted piensa, para que no se aprendan las cosas de memoria, ¿qué es la fuerza hidrostática? Es la fuerza que ejerce las moléculas de agua en reposo. Entonces usted dice, bueno, me dejó peor que el inicio. Piensen lo siguiente, ¿qué pasa si yo tengo aquí un botellón con agua? Vengo con un cuchillo, con un desarmador y lo pincho. ¿Cómo empieza a salir el agua? Con fuerza. ¿Sí o no? Sale con fuerza. Esa fuerza es la fuerza hidrostática. Y si usted me dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? En nuestra sangre, 99% de agua se plasma. Líquido intracelular, líquido extracelular, agua. Entonces me dice, la distribución de esas partículas de agua no solamente va a depender de la fuerza que ejercen las propias partículas, sino de las partículas disueltas en ellas, que son las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas osmóticas, que actúan a través de ¿qué? De la membrana semipermeable. La actividad osmótica. ¿Qué es la actividad osmótica? Todas esas partículas disueltas que yo le puse aquí en un vasito y les dije, si le he hecho tal y tal cosa, bueno, va a depender de qué? De la concentración de electrolitos, de sustancias no electrolitas o no electrolitos y de sustancias que no difundan o que no atraviesen la doble capa lipídica. Dicho de otra manera, esta actividad osmótica no depende solo de los electrolitos, que muchas veces nosotros lo pensamos así. ¿De qué depende la actividad? Del ion sodio, del ion potasio, del ion cloruro y las proteínas. Y las sustancias no electrolíticas como la glucosa, como la urea,
también tienen que ver en la actividad osmótica. ¿Cuál es, sin embargo, el ion característico del líquido extracelular y que tiene que ver mucho con el movimiento de las moléculas de agua? El ion sodio. El ion sodio arrastra agua. Piensen con el ejemplo grosero que les he dicho, una olla con una sopa salada. ¿Qué va a necesitar? Agua. Un medio donde hay mucho sodio. ¿A quién va a llamar? Al agua. Un medio donde está poco sodio lo va a rechazar al agua porque se diluye y las moléculas de agua se dirigen de lo más diluido a lo más concentrado. ¿Quién es su contraparte del ion sodio? El ion sodio es una carga positiva. Siempre que tenemos una carga positiva necesitamos una carga negativa, peor que mecánica. Cuando tenemos una carga positiva necesitamos una carga negativa. ¿Quién es su parte negativa? El cloruro y el bicarbonato. Muy bien, dice, el desequilibrio que se puede generar afecta la osmolalidad. Ya sabemos qué es osmolalidad. Es una manera de concentración, miliosmoles sobre kilogramos de solvente. Y esa concentración, ¿qué me va a afectar? La tonicidad de la célula. Se los expliqué hace un momento. Les dije, muy concentrado afuera, sale agua. La célula se hace pequeña. Muy diluido afuera, entra agua. La célula se hace grande y turgente. A eso se refiere. Ya no hace falta, ¿no es que expliquemos? La cantidad entonces total de agua, electrolitos, sustancias disueltas en el medio va a depender de qué? De la ingesta y de la salida. Ya vimos del agua el balance hídrico, cómo entraba el agua, cómo salía. Lo mismo es para los electrolitos. ¿Cómo ingresan los electrolitos a nuestro cuerpo? A través del aparato digestivo. No hay otra manera. Usted quiere que entre sodio, potasio, etc. Si usted no está sujeto a una vía endovenosa, va a ser por el aparato digestivo. ¿Y cómo es la manera a través de la cual salen en grandes cantidades? A través del riñón. Si usted tiene comprometidos sus riñones, piense en el balance hidromineral. Composición iónica de los líquidos corporales. Muy bien. Esto también ya lo han visto. Simplemente el famoso ionograma. El ionograma de Gamble o gamblenograma, que le llaman algunos, no tiene más que el interés de mostrarles a ustedes cómo se distribuyen sustancias cargadas, sean positivas y negativas, sustancias no cargadas, que son los no electrólitos, y partículas que se llaman como aniones no difusivos. En este caso, en el líquido extracelular tenemos el plasma y el líquido intersticial. Si ustedes observan, proteínas en el plasma tenemos, en el líquido intersticial casi nada, pero en el intracelular una buena cantidad, lo que se constituye después en soluciones tampones, que vamos a ver que son importantes en el equilibrio ácido-base. Cloruro, allá muy pequeña cantidad, pero no aparece, muy pequeña cantidad. Observamos sustancias no electrolíticas, es decir, los no electrolitos están distribuidos en el extra y en el intracelular. El ion sodio, gran cantidad en el plasma, pero el que domina en el líquido intracelular es el potasio. Entonces, ese ionograma trata de explicarle la distribución de los diferentes compuestos. Ahí aquí están los ácidos orgánicos también, que son sustancias que poco se ionizan. Y esto es lo que le muestran ustedes en fisiología. Esto. Finalmente, si ustedes observan, hay una distribución desigual de, si yo hablo de potasio, 4 afuera, 140 adentro, sodio 142 afuera, adentro 10. Que nosotros, sin embargo, cuando hablamos de valores de referencia en un paciente de un ionograma, o dicho de otra forma,
Si usted quiere cuantificarle a su paciente sodio, potasio y cloruro, ¿qué le va a pedir al laboratorio? Le va a pedir un ionograma. Ionograma. ¿Qué es? Entonces usted pone, para Juan Pérez solicito ionograma. ¿Qué le va a devolver el laboratorio? De su paciente le va a devolver el resultado de sodio, potasio y cloruro. Si usted me dice, no, pero es que yo quería fosfato, bueno, pídalo como fosfatemia. No, es que yo quería calcio, pídalo como calcio. Pero el laboratorio, cuando usted le manda ionograma en sangre, en orina, etcétera, le devuelve el resultado del sodio, del potasio y del cloruro. ¿Cuantificados en qué líquido? ¿Extra o intra? Extracelular. Extracelular. De ahí la aclaración, que no sé si le hacía a este grupo, se lo mencionaba al otro, la aclaración de que si usted en un niño que lo tiene internado y le hace, ya la mamá llega y le dice, lleva como 4 días con vómito y diarrea, y usted le dice, ¿por qué lo trae recién? Es que yo pensé que con agüita de arroz se le iba a pasar, es que yo pensé que con agüita de canela se le iba a pasar, y resulta que lo llaman y usted le cuantifica. Si ve que ese valor no está dentro de lo esperado, porque usted sospechaba, el valor de referencia va de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Si usted estaba sospechando de que ese valor está muy por encima de lo que usted estaba esperando, diríjase al laboratorio, verifique el suero del paciente, sin ánimo de ofender a nadie. Pregunte, ¿será posible que me muestre el suero del paciente tanto? Le van a buscar código 23.1, por ejemplo. Ya el código 23.01, 23.1, aquí está. Y se lo muestra y usted lo ve completamente hemolizado. ¿Qué quiere decir? ¿Hemolizado qué es? Que el glóbulo rojo se reventó. Si el glóbulo rojo reventó, se rompió, ¿qué liberó? ¿Qué vació? El intracelular. ¿Y qué es lo que hay en gran cantidad dentro de la célula? Potasio. Entonces se está cuantificando el potasio del paciente, no el extracelular. Se está cuantificando extra e intracelular. De ahí que usted encuentra un valor de potasio que no concuerda con su clínica. Según su clínica, usted esperaba que el potasio esté en el límite inferior o por debajo del límite inferior. Y resulta que le mandan un valor de potasio casi llegando al superior. Y el potasio tiene que ver mucho con la excitabilidad del músculo cardíaco. Valores muy por debajo de 2 no sirven. Valores muy por arriba de 7, peor. Hay que tratar en lo posible de mantener en el rango de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. ¿Cómo usted va a pensar en reponerle potasio si le están enviando un valor de 5? Pero es que se lo están enviando de 5 porque se hemolizó la muestra de suero del paciente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pedir. ¿Me pueden volver a sacar la sangre al niño? Quiero que me vuelvan a realizar sodio, potasio y cloruro. Por favor, no lo hemolicen. Ay, es que cuesta un montón sacarle. O sea, no importa. Llamen a alguien de neonatología que son expertos, que le aciertan en un capilar. Llamen, que le saquen sangre, pero no memolicen la muestra. Entonces, fíjense la importancia. Bueno, esta distribución me lleva finalmente a una electroneutralidad. ¿Qué quiere decir electroneutralidad? Igual cantidad de cargas positivas y negativas afuera, igual cantidad de cargas positivas y negativas adentro. Y usted analizará y dirá, ¿cómo puede darse eso? Si yo estoy viendo que aquí, por ejemplo, miren, una carga negativa 1 acá, 2 allá. Una carga positiva de calcio 2,4, 0,1. ¿Cómo puede ser que aquí sea eléctricamente neutro, eléctricamente neutro? Eso lo trató de explicar
Gibbs-Donald. El equilibrio famoso de Gibbs-Donald. ¿Qué pasa con este equilibrio? Este equilibrio de alguna manera trata de dar una explicación bajo algo lógico y coherente, que parece un trabalengua al inicio, pero que cuando ustedes se sienten y lo lean, se van a dar cuenta que no es difícil. Me dice, por ejemplo, esta es la doble capa lipídica, la membrana, y se distribuye alrededor de ellos igual cantidad de cargas positivas y negativas. Usted me dice, ¿cómo igual cantidad de cargas? Claro, 5, 5, 10, 10. Esto es eléctricamente neutro y esto es eléctricamente neutro. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué es eléctricamente neutro? No hay carga, ni de más ni de menos. Si lo miramos, 5 negativas anulan 5 positivas o viceversa, 10 positivas anulan 10 negativas, no hay carga. Así suena bonito. Porque usted dice, claro, que uno sale, el otro entra y está el equilibrio, pero no es así. Porque hay partículas que no atraviesan la doble capa lipídica. ¿Se acuerdan que ya vimos cómo un poco la doble capa lipídica? No la atraviesa. Y viene la pregunta, ¿quiénes son esas partículas tan rebeldes que no pueden atravesar la doble capa lipídica? Aquí lo llama Donald, dice, serán aniones no difusibles. Llamémosle aniones no difusibles. Pero entonces, ¿quiénes son esos aniones no difusibles? Gibbs y Donald establecen que los aniones no difusibles son las proteínas. Y se llaman aniones porque al pH fisiológico de la sangre, estas partículas se encuentran cargadas negativamente. Eso responde a una respuesta bioquímica, si quieren así, que se llama pH isoeléctrico de las proteínas. Eso lo vamos a ver cuando toquemos proteínas, qué significa pH isoeléctrico. Pero créanme que al pH fisiológico de nuestra sangre, las proteínas están cargadas negativamente. Y como son unas moléculas grandes, voluminosas, gordas, no pueden atravesar la doble capa lipídica. Pero, como toda molécula grande, voluminosa y gorda, ejerce presión sobre esa doble capa lipídica. ¿Qué es lo que dice entonces Donald? Donald dice lo siguiente: la concentración total de aniones va a ser igual a la concentración del total de cationes a cada lado de la membrana. Ya lo hemos visto. Eso es eléctricamente neutro. Pero, miren lo que me aclara. Donde están las proteínas, donde se encuentran las proteínas, la concentración de los aniones que sí difunde va a ser mucho menor en relación a las cargas positivas, que ellas van a ser mucho mayor que en el lugar donde no se encuentran las proteínas. Ahí está. Miremos entonces, lo digo otra vez. Las cargas negativas o los aniones se encontrarán en menor concentración donde está el anión no difusible a donde está el anión difusible. Las cargas positivas, sin embargo, estarán en mayor cantidad donde se encuentra el anión no difusible de donde no está el anión difusible. Viene entonces aquí la interrogante y usted dice, me perdí. No lo entendí. Me cuesta verlo. Por eso yo le digo, lo va a tener esto, se va a sentar y lo va a mirar. Lo que yo les estoy hablando es lo que estoy viendo acá. Se lo puedo volver a repetir porque miren. Este es el anión no difusible. ¿Quién es el no difusible? La proteína. ¿Qué decía Donald? ¿Qué dice Donald? Las partículas negativas o los aniones, porque una partícula negativa es un anión, estarán en menor concentración donde se encuentra el anión no difusible o donde se encuentran las proteínas. Listo. Comparemos 4 y 6. Eso dice Donald. Ese era su segundo postulado. Su tercer postulado decía, sin embargo, las cargas positivas o los cationes estarán en mayor concentración donde se encuentra el anión no difusible o las proteínas. ¿Vieron?
Les he dicho lo que está aquí. Y eso es lo que explica Gibbs Donald. Y hace todo un procedimiento, lo explica, carga va, carga viene, y que si lo hacemos en pizarra nos tomamos toda una mañana. Pero no es ese el interés. El hecho, ahora viene la pregunta. Si así, usted dice, si así se mantiene la electroneutralidad, a ver, veamos si se mantiene la electroneutralidad. ¿Cuánto hay acá? 6 y 6. ¿Neutro? Sí. ¿Cuánto hay acá? ¿Cuántas cargas negativas hay ahí? ¿Cuántas? 9. ¿Y cuántas cargas positivas? 9. ¿Se mantuvo la electroneutralidad? Se mantuvo. ¿Qué les mostré hace un momento? Esto. ¿Ves que es desigual? Bueno, Gibbs Donald dice, esa desigualdad se da por esto, y lo trata de explicar de esa manera. Dice, hay compuestos que no difunden, como las proteínas, y eso es lo que ocasiona todo lo que les acabo de explicar. Hasta ahí todo venía bien. Entonces le dan una explicación, pero cuando se va a la parte fisiológica, la parte fisiológica le dice, un momentito, queridísimo Gibbs Donald, eso no es tan así, porque llegaría un momento que no nos olvidemos que también hay agua, la célula estallaría, la célula finalmente estallaría. No se puede producir tan sencillo como ustedes lo explican. Está bien, explicaron la electroneutralidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la parte fisiológica? No, le dice, el equilibrio se mantiene gracias a cotransporte, gracias a la bomba de sodio y potasio. No es tan sencillo como ustedes hablan, que sale y entra. Sí explica la electroneutralidad, que es una de las grandes fuerzas que tiene el equilibrio de Gibbs Donald, que establece por qué hay igual cantidad de cargas positivas y negativas, pero no establece que es tan sencillo como que salga y entre. Dice, en este caso, la bomba de sodio y potasio va contra gradiente, mete potasio y saca sodio, pero para eso, ¿qué necesita? Gasto de energía. Por lo tanto, no es una simple difusión, no es difusión pasiva, es una difusión activa o lo que llaman con gasto de energía. Listo. Y ahí ya no hablemos de la bomba de sodio y potasio, porque ustedes se han cansado de ver el piso. Electrolitos. ¿Qué son los electrolitos entonces? Partículas cargadas positivamente y negativamente. ¿Como cuáles? Ahí está. Líquido extracelular. Tenemos tiempo. Sodio. Cloruro. Cloro con una rayita arriba, cloruro. Ion sodio. Sodio con una carga arriba, ion sodio. Cantidades de bicarbonato, muy pequeña cantidad de potasio, pero no quiere decir que no haya. Magnesio, calcio, yodo. Líquido intracelular, gran cantidad de potasio, yo diría un poquito relativamente menos magnesio, cantidades sin embargo elevadas de fosfato y mayor cantidad de proteína. Importante aquí lo siguiente, si yo tengo un niño, un adulto con diarrea, ¿qué está perdiendo? Sodio, potasio, bicarbonato, cloruro variable. Si tengo con mucho vómito, ¿qué está perdiendo? Cloruro en gran cantidad. Usted tiene que saber qué es lo que su paciente pierde para reponer y muchas veces adelantarse a las pérdidas para reponer. Y aquí miren, aquí, sudor, ¿cuánto perdemos? 2, 10, nada y 12, 12 y 12. Entonces, pues, usted va al gimnasio y hace 15 minutos de cardio, no corra a buscar su power, corren a buscar su energizante con 10 minutos de estar en la trotadora, o se llevan así su botellera en el power para 15 minutos de alzar 5 kilos, porque viene de a 5, ¿no ves? Las pesitas de 5. Miren lo que pierden. Una gotita les cae sudor, así la toalla, la que se lleva para una gotita y así la botella. Miren ahora,
la pequeña cantidad que perdemos. Bueno, lo mismo, dicho de otra manera, la misma distribución, cómo se distribuyen dentro, fuera los electrolitos. Otra forma, 1000 formas didácticas de expresar. Ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Difusión pasiva, no es activa, no es cotransporte. Difusión pasiva a través de la doble capa lipídica. Y ahí ven, ¿de qué? De moléculas de agua. ¿Atraviesa soluto? No, gran cantidad. ¿Y qué es la presión osmótica? A ver, si yo voy de este extremo al otro, tranquilamente es una difusión pasiva, ósmosis. De repente, alguien grandote y fuerte me ejerce presión y me obliga a ir de allá, retroceder. Esa fuerza o presión ejercida se llama presión osmótica. Pero cuando esa persona tiene nombre y apellido, como en el caso de la albúmina, que es una proteína, ¿cómo se va a llamar? Presión osmótica o coloidosmótica. ¿Está bien? Partículas ejercen una presión, ya, muy bien. Presión osmótica. Pero hay una en particular que tiene un nombre que es grande y voluminosa, que es la albúmina, que ejerce gran presión, una presión de 25 milímetros de mercurio, me obliga a ir en sentido contrario al que yo estaba acostumbrado. Eso se llama presión oncótica o coloidosmótica. ¿Bien? Entonces, dicho eso, ahí están los dibujitos. ¿Qué son las soluciones isotónicas? Igual concentración, lo que ustedes me hablaron. ¿Qué son las soluciones hipertónicas? Alta concentración con relación al líquido intracelular. En este caso, ¿qué va a haber? Salida de las moléculas de agua de adentro hacia afuera para restablecer el equilibrio. Se restablece el equilibrio en un medio altamente hipertónico a causa de una plasmólisis. Entonces, la plasmólisis en medio hipertónico. En medio hipotónico, mucha agua, poco soluto. El agua va de afuera hacia adentro. ¿Qué ocasiona? Turgencia tisular. Finalmente puede estallar. ¿Cómo se llama eso? Hemólisis. Por eso es que les dicen soluciones ligeramente hipotónicas, hipertónicas, isotónicas, y usted sabe qué le pasa a su paciente. Y ahí está. Esto aparece en su guía. Y esto, para terminar, ya estamos en hora. 3 minutos. Falta, ya. Plasma, sangre, grandes vasos, flujo sanguíneo. ¿Qué hay en el agua? ¿Qué hay en la sangre? Plasma. ¿Qué hay en el plasma? Agua. ¿Qué ejercen en las moléculas de agua? Fuerza hidrostática, una presión. Listo. ¿Cuál es la presión del agua en los vasos? 40 milímetros de mercurio. El ejemplo que le daba el otro grupo. A ver, si usted abre una represa de agua, ¿cómo va a ser la presión? Grande, ¿no es? Una represa sale grandes volúmenes de agua. Si usted abre el grifo de su casa, chorrito. Muy bien. Cuando la sangre está por los grandes vasos, la presión, como la represa, la presión del agua es de 40 milímetros de mercurio. Eso hace, esa presión obliga a que partículas de agua se dirijan al intersticio. Muy bien. A medida que va disminuyendo de grandes vasos hacia pequeños vasos como el grifo de su casa, la presión del agua disminuye. Pero yo afuera tengo a alguien que hace presión oncótica o coloidosmótica, que es la albúmina. La albúmina afuera está ejerciendo una presión de 25 milímetros de mercurio. Aquí, grande, pequeño, afuera hasta 25. Cuando esta presión hidrostática supera a la presión oncótica, el agua sale, pero no se queda ahí. En los pequeños diámetros de los vasos,
disminuye la presión hidrostática y el agua vuelve. Se retoma el equilibrio. Ahora, ¿qué sucede, sin embargo, si yo tengo un paciente con insuficiencia renal? Pierde albuminuria por orina. ¿Voy a tener que irme ejerza los 25 milímetros de mercurio? No. Entonces, ¿qué va a pasar con estas moléculas de agua? ¿Van a poder retornar? Entonces, ¿qué presento? Un paciente con edema. Y no es el único caso. Vamos a ver que la albúmina se pierde no es que se pierde por renal. No se sintetiza por problema hepático o no se sintetiza por carencia nutricional. Ya vamos a mencionar ese ejemplo, pero ahí lo tienen. Listo, muchachos.